Tanto amor, tanto al mundo Dios amó, y a su Hijo entregó, para el que creyera en él, no se pierda más tendrá vida eterna en Jesús. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, Él lo envió para salvar al mundo. Gracias a Él, tanto fue el amor que gracias a Él hay salvación. Tanto amor, tanto al mundo Dios amó, y a su Hijo entregó, para el que creyera en él, no se pierda, obtendrá vida eterna en Jesús. Para quien cree en Él, no hay juicio ni condena, se condena el que no cree en el Hijo de Dios. Tanto fue el amor que gracias a Él hay salvación. Tanto amor, tanto al mundo Dios amó, y a su Hijo entregó, para el que creyera en él, no se pierda, obtendrá vida eterna en Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del amor del Padre y la gracia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. De nuevo, como cada domingo, quiero compartirles con ustedes la reflexión dominical, de manera especial del Evangelio. Y antes de llegar a este Evangelio de este domingo, quiero hacer una síntesis de estos 3 domingos anteriores que nos llevan ya a este domingo que es llamado en la iglesia el domingo de la alegría, el domingo en el cual se manifiesta el gozo de nuestra salvación. Recordamos cómo en esta cuaresma estamos llamados a la conversión, un llamado al cambio, y a un cambio no solo
físico, sino sobre todo espiritual, que se va a reflejar en cada una de nuestras intenciones, en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras palabras. Es por eso que recordamos el primer domingo de Cuaresma, cómo el Señor nos invitaba a reafirmarnos como verdaderos hijos de Dios, a reafirmarnos en esa convicción de que Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Pero en ese camino de ser hijos de Dios, se nos enseñaba ese domingo que es bajo la guía y la iluminación del Espíritu Santo como nosotros podremos recorrer ese camino de nuestra salvación como hijos de Dios, venciendo todo obstáculo, venciendo toda tentación. Ya el segundo domingo de Cuaresma nos invitaba de esa manera el Evangelio con el episodio del Tabor, de la transfiguración del Señor, a escuchar la voz del Señor. El Señor, que es la palabra del Padre, aquel que reveló su amor. Y por eso se nos daba incluso el testimonio de Abraham, que obedeció y él recibió su bendición, no solo para él, sino para su familia, y en él todas las naciones de la tierra recibieron la bendición, la salvación. Por eso en Cristo Jesús, que es la palabra eterna del Padre, obedeciendo y escuchando su palabra, es decir, en una actitud de escucha obediente a Dios, es que podremos continuar nuestra relación de hijos con el Padre Dios. Luego de esos 8 días la palabra ya nos daba 2 elementos más en ese camino de ser hijos de Dios. El primero unido al anterior, la obediencia, pero la obediencia nos riñe con nuestra libertad. Dios nos ha hecho libres, Dios nos ha dado la capacidad de un libre albedrío, pero en ese libre albedrío sabemos que tenemos derechos, pero también tenemos deberes, tenemos obligaciones. Por eso esos 8 días la palabra nos resaltaba los mandamientos. Un buen hijo cumple de esa manera las obligaciones con su padre, con su familia. Nuestro Padre Dios sí nos ha dado esos 10 mandamientos, pero también nos resaltaba el Señor la importancia de respetar no solo el templo físico como un lugar de oración, sino también de reconocer que nosotros también somos templos del Espíritu Santo. Somos templo en el cual nos podemos comunicar con Dios y de esa manera llegar a tener una intimidad con Él. Como lo dice una gran santa, la oración es el diálogo con aquel que sé que me ama y no me puede fallar. Por eso hace 8 días nos resaltaba eso, la libertad. Y como personas libres ante Dios, optamos por esas propuestas de amor y las cumplimos como son los mandamientos, pero debemos vivir una vida de oración. Ya este domingo, cuarto de Cuaresma, la liturgia nos invita a mirar cómo viene la alegría de nuestra salvación después de reconocer que hemos pecado, después de reconocer que si nos alejamos de Dios, de esa manera vivimos en la oscuridad, vivimos en la mentira, vivimos en tantas situaciones. Escuchemos pues el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, verso 14 al 21. Estando en Jerusalén, dijo Jesús a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida por él, una vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna y nadie perezca. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve por medio de él. El que cree en él no se condena, pero el que no cree ya está condenado, por no confesar el nombre del Hijo único de Dios. La condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace el mal odia la luz y no se acerca a la luz, para que no le echen en cara sus obras. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz, y así queda patente que sus obras las hace de acuerdo con Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos entonces en ese camino de hijos de Dios, hoy la palabra, lo primero que nos enseña el Evangelio es aceptar a Jesús. Un buen hijo debe aceptar a su padre. Y el Padre nos dijo, recordemos el segundo domingo, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchen, aceptar a Jesús. El pueblo de Israel nos recuerda esta lectura
cómo Moisés en el desierto mandó a su pueblo que mirara la serpiente. Recordemos cómo la serpiente era signo del pecado, de maldad. Y la obediencia a Moisés y en Moisés a Dios, de mirar a la serpiente para ser curados de aquellas picaduras de esas serpientes en el desierto, como nos relata el libro de los Números, les trae la salvación. Pero muchos no obedecen, muchos recuerdan y se quedan allá atrás en la serpiente como signo de tentación, como signo del demonio. Pero el Señor lo propone como un signo de salvación, esa serpiente de bronce que se eleva en el desierto. Jesús, pues, es el nuevo signo en el cual, como nos dice el Evangelio de hoy, cuando el Hijo de Dios sea levantado en el trono de la cruz, atraeré a todos hacia mí, obtendrán la salvación. Todo el que crea en Jesús, nos dice el Evangelio de hoy, tendrá en él vida eterna. Por eso, este aspecto que nos habla hoy la palabra, ese paso es la aceptación, el reconocimiento de Jesús, que en él podemos tener la salvación. Por eso el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. También nos dice, yo soy la luz del mundo. Por eso, quien acepta a Jesucristo obtiene la salvación. Y esa salvación, como nos dice el texto, yo no he venido a condenar. Él no ha venido a condenar, sino a salvar. Pero ¿quién es el que se salva? El que cree en el Hijo de Dios. Por eso, el primer aspecto que nos nombra hoy la palabra es creer en Jesús, conocerle, amarle, aceptarle con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Pero también nos resalta hoy la palabra y nos dice, quien cree en Jesús tendrá la luz, es decir, verá la luz. Por eso nos dice, ¿en qué consiste la condenación? Consiste en que la luz vino al mundo y el mundo no la recibió. No prefirieron las tinieblas. Por eso, ¿quién es el que se salva? Quien es hijo de la luz, el que no obra de acuerdo a la luz de su palabra, a la luz del Hijo de Dios, a la luz de la guía constante del Espíritu Santo, a la luz de los mandamientos, a la luz de la oración. Pero también nos dice, si somos iluminados por Cristo, que es la salvación, entonces el que es salvado es aquel que rechaza toda mentira, es aquel que anda en la verdad. Y por eso nos dice el Evangelio, el que practica la verdad se acerca a la luz, así queda patente sus buenas obras. Podemos entonces concluir, ¿quién es el que se condena? Aquel que no acepta a Jesús. Y no lo acepta, tal vez, no de palabra, no, porque muchos dicen, creo en Dios. Muchos dicen, yo espero en Dios, yo oro a Dios, pero le creen, pero tal vez no viven según la luz de Dios, no se dejan iluminar por el Espíritu Santo, no son obedientes, no viven una vida de oración, no llevan de acuerdo a esos domingos que nos ha dicho la palabra de Dios, un camino de verdaderos hijos de Dios. Y por tanto no solo tienen esa luz, sino no caminan en la verdad, sino en las tinieblas, en la corrupción. El mensaje de hoy entonces nos invita a eso, a aceptar a Cristo y rechazar todo lo que no sea de Cristo, vivir en la luz y sobre todo vivir en la verdad. Pidamos entonces al Señor que nos dé esa gracia de ser verdaderos hijos de la luz, de ser verdaderos hijos de ese camino que es Cristo, que es camino, que es verdad y que es vida. Que este domingo, que la iglesia llama Domingo de la Alegría, nos lleve a aceptar a Cristo, porque aceptando a Cristo viviremos la verdadera alegría. La alegría del Evangelio que nos habla el Papa Francisco consiste en aceptarlo, en vivir la luz y vivir la verdad. Que en este día de elecciones en nuestro país sea el Señor quien de esa manera ilumine cada una de nuestras decisiones, cada uno de nuestros candidatos, cada una de aquellas personas. Que sea en la verdad que cada uno de nosotros opte por el mejor camino. Pero recuerde lo que nos decía ayer sábado el profeta Oseas. Dios nos quiere leales. Antes que sacrificios y ofrendas, quiere la lealtad a Él. Aceptemos a Cristo, que hoy domingo en estas elecciones nosotros como cristianos católicos de verdad aceptemos a Cristo, aceptemos al Señor, defendiendo los valores de Cristo, defendiendo la fe, defendiendo la familia, defendiendo todo aquello que nos ha enseñado el Señor.
Pidamos entonces al Señor que nos ilumine. Ya cada uno tal vez tendrá pensado su candidato. Ya cada uno tal vez ha pensado en quién. Póngalo en manos de Dios. Ponga a ese candidato, a esa persona, a esas personas que tú vas a elegir junto a otros hermanos colombianos en manos de Dios. Y pídele a esa persona que acepte a Cristo en su corazón, que se deje iluminar por Él y que viva en la verdad. Que el Señor, el Dios de la vida, nos guarde, nos protege y nos acompañe en este camino el día de hoy, y le entregamos esas elecciones en manos de Dios para que Él con sus santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael nos lleve siempre por el camino del bien. Desde estas comunidades de la Santa Cruz y San Marcelino Champañat, el Señor los bendiga, los guarde y los proteja y nos lleve siempre por el camino del bien. Amén.